No hay lugar más hermoso en el mundo que nuestra Guatemala, toda llena de historia y misticismo. Lugar de antiguos barrios que poco a poco se van perdiendo entre las grandes construcciones de hoy en día. Nuestra ciudad está cambiando. Los trompos y los yoyos han sido reemplazados por la tecnología y no son más que cosas del ayer. Todo cambia, pero jamás cambiarán las devociones de mi barrio. Jesús de Candelaria, el Señor de Jueves Santo, es el fiel testigo de todos aquellos cambios que se han dado desde el siglo pasado, que sin lugar a dudas fue la época de oro de nuestra sociedad. Los cimientos de nuestra fe comenzaron a construir la devoción de la Guatemala de hoy. Hace más de 100 años, de las hojas recicladas de un calendario, emanaban los primeros turnos para llevar en hombros los cortejos procesionales que fueron la fuente de lo que hoy por hoy es el patrimonio cultural intangible de la nación. Y como guatemaltecos pudimos demostrarle al mundo entero la grandeza de nuestra cultura y la magia de nuestras costumbres y tradiciones. La magia del color viste de lila los árboles de jacaranda. El aroma a incienso, corozo y acerrín de finas maderas armoniza los sentidos de todo aquel que se deje llevar por el místico poder de nuestra devoción. Jesús de Candelaria tiene esa magia de vestir de blanco y morado a miles de guatemaltecos que nunca permitirán que se acabe nuestra cultura y tradición. Cuando nosotros hablamos de los turnos de Jesús de Candelaria, hablamos de su devoción de Jueves Santo y sus procesiones extraordinarias. Pero nosotros originalmente los turnos, por ejemplo, hace 10 años no los considerábamos parte de un patrimonio. ¿Por qué? Porque son impresos y se hacen por miles. Entonces, al hacerlos como unos impresos y se hacen por miles, nosotros no habíamos adentrado el conocimiento de que son lo que se llama actualmente un patrimonio industrial. ¿Por qué? Porque aunque sean miles, hay casos particulares que nos permiten identificar, por ejemplo, otros elementos como la evolución del diseño gráfico, la relación, por ejemplo, de qué cuadras caminaba antes la procesión. Si nosotros vamos, por ejemplo, ahora vimos turno 100 de Jesús de Candelaria, en lo que antes era el turno 40, ya es decir mucho, y estamos hablando de la década de 1950. ¿Para qué servían los turnos? Porque esto es, el turno originalmente tiene una utilidad cuando en la procesión ya hay demasiada gente, y si ustedes se dan cuenta, los primeros están hechos a mano, con papel, con cartón, papel lustre y recortados los números de almanaque, pero debió de haber sido muy, muy difícil hacerlos todos a mano, porque antes de 1904, cuando se hicieron así, porque ya los de 1905 ya están impresos con un número que es derivado de las fiestas de tacón y hueso. Es decir, el número de turno de tanda es el número de mesa de una fiesta y el brazo es el número de silla. Entonces, en función de eso, es que están organizados, pero todos estos elementos los podemos nosotros advertir hasta cuando ya hacemos un estudio científico, leemos cómo eran las fiestas de tacón y hueso, cómo se organizaban, cómo se vendían las mesas, cuáles eran las costumbres, lo que se llama la historia de las mentalidades. Y entonces, a través de todos estos turnos que son los recuerdos, por ejemplo, de mis padres, abuelos, tatarabuelos, y cómo hay aquí otros documentos, por ejemplo, la invitación, por ejemplo, a la inauguración de la Candelaria de 1861. Entonces estamos hablando de otra cosa, pero que tiene relación con los turnos. Cuando miramos, por ejemplo, en el libro Crónicas y Recuerdos de Jesús de Candelaria, cómo todo esto lo fuimos ordenando y vemos cómo la historia cada vez es más particular y hay temas que no existían hace 50 años, por ejemplo, esto de los turnos, porque nadie atendía que algún día iban a haber fotografías históricas, que podemos estudiar, por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas de una imprenta a través del estudio de estos cartoncitos. Entonces, ahí tiene uno mucho que ver, ¿no?
y hasta incluso cómo las hemos llamado, ¿no? En Guatemala la forma coloquial de llamarlos son turnos, aunque algunos le llaman cartulinas, otros tarjetas de presentación, otras tarjetas de participación. El concepto que ha dominado es el concepto turnos, pero todo esto amerita muchos más estudios, mucha más investigación y ante todo, mucho más aprecio del patrimonio tangible e intangible de nuestro pueblo, que es lo que estamos tratando de rescatar a través de estos capítulos y de esta invitación a la velación de Jesús de la Candelaria de María.